Nadie osó salvar al billonario, hasta que una maid pobre con su bebé lo rescató en medianoche. La luna brillaba con fuerza, al igual que las luces de aquel enorme edificio en el corazón de la ciudad. Dentro, el aire estaba pesado, como si cada rincón guardara un oscuro secreto. Nadie, ni siquiera los poderosos, estaban a salvo cuando la noche caía. El estruendo de un cristal rompiéndose desgarró el silencio. Un grito en lo profundo del inmueble, y luego el terror más absoluto. En el último piso, el multimillonario Enrique Vallejo, rodeado de obras de arte y lujos inimaginables, estaba atrapado. Nadie podía imaginar lo que iba a pasar aquella noche. Afuera, por las calles iluminadas, la gente pasaba sin mirar atrás. Eran felices, creían que el mundo estaba a sus pies. Pero, en las sombras, una joven Mad, Clara, luchaba por un futuro mejor. Con su bebé a cuestas, se adentró en el edificio. Las escaleras chirriaban debajo de sus pies, y el corazón le palpitaba con fuerza. Cada paso resonaba como un eco de valentía frente a la desesperación. Nadie sabía que la vida de un billonario dependía de ella. De pronto, un susurro escalofriante recorrió su espalda. No entres, no hay vuelta atrás. Pero la determinación en sus ojos brillaba tanto como el oro del que estaba hecha la fortuna de Vallejo. Ella avanzó. Las puertas estaban selladas, y el ambiente era opresivo, casi de película de horror. La angustia le hacía temblar las manos. Sin embargo, sus pensamientos daban vida a una chispa de esperanza. He llegado hasta aquí, no puedo rendirme ahora, se repetía, las luces parpadeaban, arrojando sombras danzantes en las paredes. Clara llegó finalmente al cuarto donde una escena de caos la recibió. Los muebles estaban volcados y Enrique, con una herida en la frente, miraba al vacío. Una lucha interna se desataba en el pecho de Clara. ¿Salvar al hombre que nunca conoció? Pero la vida de su bebé dependía de dar un paso hacia el peligro. En aquel instante, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, acercándose como un eco de advertencia. La tensión crecía. Ella se agachó, sintiendo el algo como un puñal en su corazón. El miedo se mezclaba con la necesidad de hacer algo. Enrique. Despierta, gritó mientras la desesperación llenaba la habitación. Podría ser suficiente su voz para rescatarlo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que vendrá. Y ya que estás, aprieta ese botón de like, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada increíble persona que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectarnos. El ambiente era eléctrico. A lo lejos, las luces de un auto de policía giraban, anunciando la llegada de salvadores, pero, ¿realmente podrían salvar a alguien si no encontraban la manera de entrar? Clara sintió un nudo en la garganta, con una fuerza inesperada, avanzó hacia él, decidida a cambiar el rumbo de esa noche. ¿Podría derrotar a la oscuridad con su frágil luz? La pregunta flotaba en el aire, ¿qué pasaría si su coraje no bastaba? La carrera por salvar a Enrique apenas comenzaba. Las luces de la policía empezaron a iluminar el pasillo, proyectando sombras que se alargaban como tentáculos por las paredes. Clara podía escuchar el murmullo de las voces afuera, pero en su corazón, solo había silencio. El rostro de Enrique se mantenía inmóvil, como si su alma hubiera abandonado ese cuerpo golpeado por el caos. Enrique, por favor, gritó con una fuerza inesperada. Se acercó a él, sintiendo cómo su miedo se transformaba en un instinto protector. Podía ver su respiración, agitada y entrecortada, un pequeño consuelo en medio de la tormenta. Sin embargo, el reloj corría. Las sirenas se hacían más fuertes, y el tiempo se convertía en su enemigo. Mientras trataba de sacudirlo, una figura oscura apareció en la puerta. Era un hombre alto, vestido con un traje negro que parecía absorber la poca luz que había. Clara se puso a la defensiva, protegiendo a su bebé con un brazo y extendiendo el otro hacia él. «Detente», ordenó. Su voz temblaba,
pero había una decisión inquebrantable en su mirada. El extraño sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. ¿Crees que podrás salvarlo? Te estás metiendo en algo que no puedes entender, dijo, cada palabra impregnada de sarcasmo. Clara sintió como el miedo intentaba invadirla, pero recordó por qué estaba allí. Él merece una oportunidad, como yo. Sin esperar respuesta, se inclinó sobre Enrique, casi contactando con su alma. Hay un plan que debes recordar, despierta, repitió una y otra vez. Era como intentar revivir un recuerdo a través de ojos que ya no veían. Pero en esa desesperación, algo cambió. De pronto, Enrique parpadeó, y su mirada conoció a la de Clara. ¿Tú? ¿Qué haces aquí?, murmuró, su voz rasposa apenas un hilo. Aunque los minutos parecían horas, el mundo externo había quedado en un segundo plano. La chispa de vida en él agitaba la ambición de Clara. Estoy aquí para ayudarte. Vamos, debemos salir de este lugar, pero el hombre en el traje negro se movió hacia ellos, su sonrisa se ensanchó. No tan rápido, pequeña. El juego apenas comienza. Lo que parecía ser una simple ayuda había tomado un matiz oscuro, como si todo estuviera orquestado por fuerzas desconocidas. Clara sintió el calor del terror recorrer su espalda. El tiempo se disolvía en un segundo y ella sabía que las sirenas no eran simplemente un alivio, sino un presagio de algo más. Enrique, levántate. No hay tiempo que perder, exclamó mientras el extraño se acercaba. Enrique luchó por incorporarse, y con cada movimiento, la sombra del hombre crecía, las puertas que una vez parecieran estar selladas ahora se abrían de par en par, revelando un camino incierto. Las luces giraban en el fondo, familiares pero lejanas. El eco de las voces de la policía llenaba el pasillo, y la salvación parecía tan cercana como los muros que los rodeaban. Pero Clara sabía que dentro de ese caos, había sombras que solo ella podía enfrentar. Vámonos, dijo ella, extendiendo una mano hacia Enrique. Pero cuando él trató de levantarse, el hombre en el traje lo sujetó del brazo. No puedes salir, tienes que quedarte. Hay cosas que no sabes, que no puedes entender. El susurro amenazador quedó flotando en el aire, como una sombra que añoraba devorarlos. En ese instante, Clara entendió que salvar a Enrique no solo era su batalla. Era una puerta a un mundo donde el dinero y el poder no eran suficientes para protegerlo. Mientras intentaban liberarse, Clara sintió que el tiempo se detuvo. La revelación de que su propia vida también estaba en riesgo la golpeó como un balde de agua fría. Tenía que decidir rápidamente entre salvarlo o salvarse a ella y a su bebé, pero una pregunta resonaba en su mente: ¿estaba realmente preparado el mundo para conocer la verdad sobre Enrique Vallejo? El eco de su pregunta se desvaneció con las luces del exterior, pero Clara sintió un nudo en su garganta. Había más en juego de lo que pensaba, y el próximo movimiento podría llevarla a un abismo del que nunca podría regresar. La carrera para desenterrar los secretos comenzaba. ¿Podría ella desenmascarar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Las luces de la policía iluminaban el pasillo, el sonido del tráfico y las voces en aumento se mezclaban con el aire estancado de la habitación. Clara miraba el rostro de Enrique, más pálido que nunca, mientras un torrente de emociones la asediaba. Tenía que actuar rápido. Sin pensar, se arrojó hacia el extraño. «Suéltalo», gritó, desesperada. Con cada palabra, su voz se alzaba como un eco de furia contenida. Pero el hombre de negro no se inmutó. ¿De verdad crees que puedes cambiar su destino? Las decisiones ya fueron tomadas, dijo, su tono sarcástico casi burlón. Miró de reojo hacia la puerta, como si la espera y el desenlace fueran parte de un plan mucho más vasto. Clara sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como agua en un desagüe. En un intento desesperado, apretó la mano de Enrique con fuerza, buscando que en su contacto, él pudiera encontrar la fuerza. «Escúchame, Enrique. Esto no puede ser el final. Tú y yo tenemos un futuro, no puedes dejar que todo termine así». Él parecía dudar, sus ojos luchando contra un velo oscuro. Clara podía sentir su propia respiración, rápida y superficial, mientras el hombre en el traje negro continuaba su avance, inquebrantable. Al final, el extraño soltó una risa que resonaba como el repique de un campanario lejano.
¿Crees que puedes conmoverlo con sentimentalismos? Lo que está en juego aquí va mucho más allá de tu pequeño amor. Hay secretos más oscuros, y no estarás lista para enfrentarlos. Las palabras del extraño se calaban en Clara como dagas. De repente, una idea fluyó en su mente. Si pudiera abrir la ventana de su vulnerabilidad, quizás, solo quizás podría romper la cadena que mantenía a Enrique atado a su destino. Eres más que un simple billete en la bolsa grande, Enrique. Eres un hombre. Recuerda quién eres. Recuerda a tu padre, tu infancia, la lucha que viviste por salir de aquella vida. Lucha por nosotros, Enrique parpadeó, pero la confusión aún dominaba su mirada. Clara buscaba la chispa dentro de él, el destello de vida que supiera que todavía existía. Era un hilo muy delgado, pero en ese momento no podría darse el lujo de perderlo. Sin embargo, la figura del hombre seguía pesando, cada vez más amenazante, como un peso muerto que trataba de aplastarlos. El hombre avanzó un paso más, acercándose a Enrique. No puedes escapar, Enrique. Lo que te rodea ahora es una trampa creada solo para ti. Te estoy protegiendo, dijo, como si realmente creyera en sus palabras. No, no te está protegiendo. Gritó Clara, preparándose para actuar. La adrenalina le estallaba en cada parte. Te está atrapando. Debes luchar por tu vida, por la nuestra. Despierta, fue entonces cuando un estruendo resonó en el pasillo. La puerta de detrás se abrió de golpe, revelando a un grupo de oficiales con linternas. El hombre de negro se congeló por un segundo y Clara sintió que era su momento de actuar. Con un último empujón, estiró su mano en busca de Enrique, decidida a sacarlo de la oscuridad, pero en ese instante, la mirada de Enrique se tornó intensa, su rostro se dibujó con determinación. Clara, susurró, y su voz era como un faro cortando la niebla. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por mí? Justo cuando él tomó su mano, el hombre oscuro se lanzó hacia ellos, y el tiempo pareció estancarse. Los policías, ajenos al torbellino emocional que estaba ocurriendo a su alrededor, entraron sin saber que estaban a punto de tropezar con el secreto que podría cambiarlo todo. Clara sintió que su corazón se detenía. ¿Qué haría? ¿Salvar a Enrique, y arriesgarse a perderlo todo, o huir y dejar atrás la sombra que los amenazaba? Era un juego de vida o muerte. La siguiente decisión podía arruinar todo, así que, con voz apenas audible, Clara comenzó a pronunciar las palabras que cambiarían el rumbo de sus vidas. No tenemos tiempo, Enrique. Dame tu mano y corramos, pero antes de que pudiera terminar, el hombre de negro alzó la voz. No tienen idea de lo que están a punto de desatar en ese momento de tensión. Clara se dio cuenta de que su camino estaba a punto de bifurcarse de una forma que jamás había imaginado, y la pregunta que atormentaba su mente brillaba con intensidad. ¿Podrían aún así escapar del horror que acechaba tras ellos? Clara sintió que la habitación se encogía a su alrededor, las luces de los policías danzando como fantasmas inquietos entre las sombras. El hombre de negro se transformaba en un espectro de problemas y secretos, entre la desesperación y el miedo. Clara supo que no podía rendirse. Teniendo a Enrique a su lado, un peso la mantenía anclada a la tierra, pero el deseo de luchar la empujaba hacia adelante. Mira, hay una salida por aquí, gritó uno de los policías, interrumpiendo el tenso momento que se cosía en el aire. Pero el extraño sonrió, una sonrisa siniestra que hacía que el estómago de Clara se revolviera. Él sabía algo que ellos no. ¿Qué trama había urdido? Clara no podía pensar. Tenía que actuar. Corre, Enrique. Le ordenó, mientras arrastraba a su amado hacia la puerta. Pero el hombre de negro se interponía, como un muro impenetrable. Un golpe de adrenalina recorrió su cuerpo y, en ese instante, sintió que todo se reducía a esto. Enrique y su vida juntos estaban en juego. El hombre estiró una mano hacia ella, y con un gesto imponente, dijo, «Tú no comprendes, Clara. No puedes salvarlo. Es demasiado tarde». Las palabras crujieron en el aire, semiverdades llenas de intenciones oscuras. Clara sintió que un nudo se formaba en su garganta. No, está lejos de ser demasiado tarde. Deja a Enrique en paz, repitió, ahora con más convicción, rompiendo el hielo que había intentado entrelazarles a su suerte.
La mirada de Enrique se estaba volviendo más clara, como si comenzara a recordar quién era, y más importante aún, quién quería ser. Vete, por favor, solo. Enrique comenzó a decir, pero el hombre oscuro se rió de nuevo. Eso no es posible. Su vida es un mero peón en un juego mayor. ¿Estás dispuesta a jugar, Clara? Yo nunca jugaría contigo. Exclamó ella. Un impulso feroz le llenaba el pecho, sabía que el hombre de negro representaba todo lo que había temido en su vida. Sin embargo, había una verdad que ahora la guiaba. No podía dejar que el miedo dictara sus decisiones. Clara. Enrique la miró intensamente, sus palabras titilaban en el aire. Entrenó el aliento, buscando la fuerza que creía perdida. ¿Qué vas a hacer si logramos escapar? ¿Vas a seguir luchando? Lo haré, por nosotros, por nuestro futuro, respondió con el pecho inflado de valentía. La puerta hacia la libertad parecía un eco distante, pero ahora se sentía más cerca que nunca. En un acto de desesperación, Clara provocó un empujón hacia el hombre oscuro. La sala estalló en un alboroto, oficiales gritando, la figura sombría tambaleándose. En ese instante, lo único que Clara tuvo en mente fue sacar a Enrique de allí. Pero cuando el hombre de negro recobró el equilibrio, su expresión cambió. Esto no ha terminado, murmuró, y antes de que Clara pudiera reaccionar, extendió su mano. Una sombra oscura emergió del suelo, un vórtice aterrador que amenazaba con tragar a todo lo que tocaba. Era como un abrazo gélido de una noche sin final. Clara sintió frío, un pavor le atravesó el cuerpo. Enrique. Gritó con toda su fuerza, pero el hombre antes conocido como su aliado ahora se volvió su enemigo, dejándolos atrapados en un círculo de horror que apenas comenzaba a desenredarse. Enrique alzó la mano, aún luchando contra la oscuridad que se arremolinaba. Clara, confía en mí. Sigue adelante. En ese instante, Clara comprendió que su lucha apenas comenzaba. Mientras la figura oscura se abalanzaba sobre ellos, supo que había límites que no estaban escritos, y que la verdad escondida entre ellos podía cambiar todo. La luz de la esperanza titiló en su pecho. Vamos. No podemos quedarnos aquí. Gritó mientras corrían hacia la puerta, pero en el fondo su voz temblaba. Las palabras del hombre de negro resonaban en su mente, demonios acechando detrás de cada decisión que tomaban. Sin embargo, justo cuando creían que había una salida en el horizonte, se escuchó un ruido desgarrador. Un aullido que parecía prometer un destino trágico. ¿Podrían salir libres de esas sombras? ¿Qué sé? ¿Desataría si fallaban? La respuesta a estas preguntas se dibujaba en las profundidades del caos que acechaba a su alrededor. La oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor, mientras Clara y Enrique corrían sin rumbo. El alarido que había cortado el aire se transformó en un eco aterrador que reverberaba en sus cabezas. Era como si el mismo lugar se retorcía, exigiendo un sacrificio. Clara se negó a ser el blanco fácil de tal horror. Sigue corriendo, no te detengas, gritó, sintiendo el pulso acelerado de su corazón resonar en su pecho. Se aferró a la mano de Enrique, una barra de metal ardiente en medio del frío absoluto que las sombras destilaban. Pero al avanzar, la sala pareció encogerse a su alrededor, como si la oscura voluntad del hombre de negro intentara atraparlos en una telaraña invisible. ¿A dónde vamos?, preguntó Enrique, con voz entrecortada. Clara se detuvo un instante, sintiendo la desesperación apoderarse de ella. No había un plan, solo un deseo aprensivo de escapar. Por la ventana, murmuró, su mirada fija en un marco cristalino en el rincón. El vórtice detrás de ellos creció en su intensidad, como una bestia insaciable. Clara sabía que debían mover sus pies antes de que la oscura vorágine decidiera cobrarse su precio. ¡Ay! Debemos saltar, se aventuró a decir, pero un estremecimiento la recorrió. El miedo se hacía palpable, como una frialdad que calaba hasta los huesos. Enrique, ¿confías en mí? Clara necesitaba escuchar esas palabras, necesitaba su apoyo. Siempre, Clara. Siempre, respondió él con una mezcla de temor y determinación. Esa promesa resonó en ella como una campana en el corazón. Sin más tiempo que perder, corrieron hacia la ventana, y Clara lanzó su cuerpo contra el cristal.
El vidrio estalló, fragmentándose en 1000 pedazos que cayeron como lluvia gélida. Sin esperar que el dolor la detuviera, ambos saltaron hacia lo desconocido. El aire frío los envolvió por un instante, y Clara sintió que caían hacia un abismo, pero la sensación fue breve. Con un golpe sordo, aterrizaron en un jardín lleno de helechos marchitos. Clara se levantó tambaleándose, y encontró a Enrique a su lado. Sin embargo, los retumbos de la habitación seguían persiguiéndolos. La sombra aún estaba allí, acechando, esperando su momento para devorarlos. «Debemos escondernos», exclamó Clara. Se arrastraron hacia un arbusto, sus respiraciones entrecortadas, esperando el sonido de pasos que se acercaban. El aire estaba lleno de tensión, cada crujido de hojas secas en el suelo parecía una sentencia de muerte. «Esto es una locura, no podemos seguir así». Enrique se quejó, su voz era un susurro lleno de pánico. «SHHH». Clara le hizo un gesto, mientras su corazón latía con fuerza. Y en ese momento, por fin, se percató de algo. Las sombras eran astutas, pero también eran discretas. Necesitaban actuar, no podían dejar que el hombre de negro se adueñara de su destino. Un destello de iluminación atravesó su mente. Las palabras del hombre oscuro resuenan en sus oídos, su vida es un mero peón en un juego mayor. ¿Qué significaba esto? Enrique, empezó, los ojos de ella graves, tal vez hay más en esto de lo que pensamos. Tal vez el hombre de negro no es solo un monstruo, puede que él esté ligado a algo más grande, algo que necesitamos detener. ¿Qué estás diciendo? Él frunció el ceño. Si él es un peón, tal vez hay otros. Clara sentía el fuego del propósito encenderse en su interior. Quizás debamos desentrañar la verdad que hay detrás de todo esto. Sin previo aviso, un grito rompió el silencio sepulcral. «Clara», una voz familiar resonó en la oscuridad. La angustia llenó su pecho. Ella sabía que debía averiguar quién estaba llamando, pero la sombra avanzaba, y los momentos se deslizaban entre sus dedos. «¿Nos detendremos aquí?», preguntó Enrique, mientras la oscuridad se expandía. «No, no podemos, debemos enfrentarlo», gritó Clara, sintiendo que una decisión crucial estaba cumpliendo su ciclo. Mientras luchaban por seguir adelante, sus propios miedos y dudas amenazaban con derribarlos. Pero tal vez el camino para salvar sus vidas y descubrir la verdad radicaba en elegir su propio destino. Con paso decidido, se dieron la vuelta, enfrentando la sombra y el eco de su propio destino. La oscuridad vibraba a su alrededor. La voz familiar resonaba una vez más en la lejanía. «Clara, estoy aquí». ¿Era esperanza lo que se insinuaba en la penumbra? ¿O, por el contrario, una trampa más para hundirlos en lo desconocido? Clara sintió que el tiempo se detenía una vez más, mientras las sombras esperaban su elección. ¿Qué harían ahora? El silencio que siguió al grito parecía contener la respiración del mundo. Clara miró a Enrique, sus ojos brillaban de incertidumbre pero también de una chispa de valentía. «Debemos avanzar», insistió, aunque su voz tambaleaba con dudas. Aún más, la sombra danzaba como una serpiente lista para atacar, y el eco de la voz resonó nuevamente. «Clara, ayúdame», suplicó la voz, ahora más clara, revelando un tono familiar que hizo que su corazón se detuviera un instante. Era Gabriela, su hermana menor. El miedo le atravesó el pecho como una aguja, ni siquiera había pensado que ella pudiera estar aquí. ¿Qué estaba haciendo en este lugar maldito? «Gabriela», llamó, con la desesperación apretando su garganta. Enrique tomó su brazo, frunciendo el ceño. «No sabemos si es una trampa, no debemos arriesgarnos», pero Clara, atrapada en una marea de emociones, no podía ignorar la llamada. Había algo en la manera en que su hermana pronunciaba su nombre, un tono de angustia que le desgarró el alma. Sin pensarlo dos veces, se adentró en la oscuridad, dejando que su instinto la guiara como si el amor pudiera ser un faro en esta noche sin rumbo. «Clara, ven». La voz sonó más fuerte, un lamento desgarrador en medio de lo inexplicable. Ya no había tiempo para planear, cada segundo contaba. Mientras avanzaban, la sombra se movía, proyectando figuras distorsionadas que intentaban alcanzarles. Clara sintió una punzada en el estómago. «¿Qué es esto?».
murmuró, mirando el jardín marchito que se transformaba en un laberinto de pesadillas. Los helechos parecían alargarse como dedos que querían aferrarse a ellos, y el viento susurraba advertencias que se perdían en la bruma. Enrique. Mira. Chilló Clara, deslumbrada por un brillo que emergía de entre las sombras. Era un antiguo altar, cubierto de moho y ramitas, y en el centro había una caja de madera, con símbolos extraños grabados en su superficie. Clara sintió que la ansiedad le subía por la garganta. Tal vez esta caja tiene respuestas, susurró, su voz tensa. ¿No crees que podríamos atraer al hombre de negro? Preguntó Enrique, su amuleto helado entre sus dedos. Si abrimos esa caja, podríamos desatar algo peor. Clara dudó, el miedo le invadió, pero la voz de su hermana seguía llamándola. No tengo tiempo para pensar. Gabriela me necesita. Gritó, su corazón retumbando en su pecho. Voy a abrirla. Tú quédate aquí, voy a buscarla. ¿Estás loca? Clara. La voz de Enrique resonó, pero la determinación de Clara ya había florecido. Se acercó a la caja, sintiendo como el aire pesado la envolvía. Con manos temblorosas, colocó sus dedos en la tapa desgastada, sintiendo una energía oscura fluir en sus venas. Era como si la caja misma tuviera vida, palpitando bajo su toque. Entonces, en un instante de impulso, la abrió, una ráfaga de luz la cegó. Clara cayó de espaldas, aturdida, mientras una explosión de poder resonaba en el aire. Las sombras gritaban, retumbando con rabia, y el jardín se iluminó con colores vibrantes, como si la vida respirara de nuevo. Pero en el centro del caos, el hombre de negro apareció, sus ojos como brasas llameantes, buscando a su presa. ¡Qué valiente! Susurró, una voz suave pero cargada de maldad. Pero has elegido jugar un juego que no puedes comprender. Clara sintió el terror subirle por la espalda, sin embargo, al levantarse, vio que la caja había liberado algo más que solo luz. Había desatado una fuerza antigua que vibraba en el aire, algo que podía cambiar el curso de su destino. ¿Qué has hecho? Le gritó Enrique, asombrado. No lo sé, pero tenemos que actuar ahora, le contestó, rígida con la adrenalina. La sombra se arrastraba hacia ellos, su forma transformándose, y el grito de Gabriela resonaba de nuevo, esta vez más cerca. Ella sabía que, sin importar el costo, debían recuperarla. Vamos. Gritó Clara, mientras se giraba hacia las sombras, lista para enfrentar el horror que la aguardaba. La vida de su hermana estaba en juego, y el tiempo se había desvanecido. Ahora, su aventura estaba a punto de intensificarse, y el verdadero caos apenas comenzaba. Mientras tanto, la risa oscura del hombre de negro se deslizaba a través de la bruma, y Clara sintió que el frío la envolvía una vez más. La verdad que habían desenterrado solo era un fragmento de un misterio más profundo y oscuro. ¿Qué papel jugarían en este juego de tentaciones y traiciones? Mientras las sombras las rodeaban, Clara no podía evitar preguntarse, ¿serían capaces de salir de esta noche con vida? El eco de la voz familiar se perdió en la neblina. ¿Era la última llamada de alguien atrapada en la oscuridad? Las sombras estaban a punto de revelar sus secretos, y el juego apenas comenzaba. La atmósfera se tornó densa y opresiva, como si el aire mismo estuviera teñido de miedo. Clara, con el corazón latiendo ferozmente en su pecho, sintió como el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Las sombras danzaban, retorciéndose y contorsionándose, como si estuvieran vivas, ansiosas por engullirla. El hombre de negro la observaba desde la penumbra, su risa resonando como un eco siniestro, deslizándose por el viento frío de la noche. Clara, susurró Enrique, con voz quebrada, no podemos quedarnos aquí. No sabemos lo que hemos liberado. La preocupación se reflejaba en su mirada, pero Clara no podía permitirse ceder al pánico. La voz de Gabriela se desvanecía, cada segundo era un paso más lejos de su hermana. ¿Y si la caja? Comenzó a pensar, pero su mente fue interrumpida por una nueva ráfaga de luz, esta vez más intensa. La caja, ahora abierta, vibraba, pulsando como un corazón latente. Fue un recordatorio de que lo que habían desatado no solo había despertado horrores, sino también una chispa de esperanza. No tengo opción. Tengo que ir por ella, declaró Clara, su determinación renovada.
se enfocó. Pasando los dedos por los símbolos en la caja, sintió una conexión que no comprendía del todo, pero que la llamó poderosamente. Tal vez el secreto de su hermana estaba dentro de esa poderosa energía. Clara, espera. Gritó Enrique, pero ella ya había comenzado a correr, dejándolo atrás. Mientras se adentraba en el jardín en penumbras, las sombras parecieron cobrar vida a su alrededor, chasqueando y murmurando obscenidades. Clara sintió el frío calar en sus huesos, pero su corazón ardía por recuperar a Gabriela. La voz se había vuelto un eco tenue, apenas audible, pero su amor la guiaba. Gabriela. Exclamó, una mezcla de miedo y esperanza tiñendo su voz. Las sombras respondieron, murmullando, un susurro en el viento que parecía responder a su llamado. Pero a medida que avanzaba, el hombre de negro se hizo más presente, su figura moviéndose entre las sombras como un depredador puntual. ¿Dónde estás, pequeña? A cada paso su propia voz resonaba como un mantra, el jardín se transformaba, cada vez más surrealista. Las flores marchitas comenzaron a brotar, mientras otras se marchitaban lentamente. Clara sintió como si el mundo girara sobre un eje, las dimensiones se distorsionaban a su alrededor. De repente, se detuvo al ver una figura blanda en la distancia, iluminada por un rayo de luz que zafaba de las nubes oscuras. Gabriela. Gritó con todas sus fuerzas, pero no hubo respuesta. La figura se desvaneció, convirtiéndose en un espejismo. Fue entonces cuando un escalofrío recorrió su columna vertebral. El hombre de negro estaba muy cerca, su risa se volvió ensordecedora, provocando que cada fibra de su ser se concentrara en huir. Clara, creí que habías entendido, dijo él, su voz suave y burlona. No todo es lo que parece. Tu hermana está más allá de ti, encerrada en este mundo paralelo que has decidido invocar. Sus ojos brillaban como brasas, hipnotizantes y profundos. Clara sintió su corazón detenerse. ¿Un mundo paralelo? Murmuró, cada palabra era un eco de confusión. ¿Cómo puedo salvarla? Eso depende de ti. Pero recuerda, todo sacrificio tiene su precio, advirtió, y con un movimiento de su mano, las sombras se lanzaron hacia ella, envolviéndola como una prisión, luchando por liberarse. Clara recordó el brillo de la caja. Misma energía que pululaba en ella, una fuerza que sabía que debía aprovechar. Con cada latido de su corazón, empezó a concentrarse, canalizando su amor por Gabriela, el vínculo irrompible que las unía. El jardín tembló a su alrededor mientras el hombre de negro renacía de las sombras, sus ojos nublados por la rabia. No puedes jugar con fuerzas que no comprendes. La luz de la caja rebotó en los espejos de las sombras, formando una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Las sombras retorcieron sus formas, confundidas. Clara sintió que estaba en el centro de una tormenta. Todo se estaba acelerando, y la única forma de salir era enfrentando la verdad brutal de su elección. Por Gabriela. Gritó. En ese momento crítico, mientras todo se desencadenaba, Clara se dio cuenta, el poder del amor podía abrir puertas que ni la misma muerte había podido cerrar. La lucha apenas comenzaba. ¿Podría atravesar las sombras y deshacer el laberinto de engaños? Con cada respiración, se acercaba más a la verdad, y las sombras aumentaban su amenaza. El precio del sacrificio pronto se revelaría, y no había vuelta atrás. El hombre de negro sonrió de nuevo, esta vez más oscuro, más perturbador. Prepárate, Clara. Lo peor está por venir. Las puertas de un nuevo horror estaban a punto de abrirse, y la lucha por la salvación iniciaba su desenlace. ¿Qué verdad se revelaría en las profundidades de aquel jardín aterrador? La luz de la caja emanaba una vibración poderosa, como si resonara con el mismo latido de la tierra. Clara sentía como cada parte de su ser se electrificaba, empujándola hacia adelante, hacia el centro del jardín. Las sombras danzaban a su alrededor, un coro de murmullos inquietantes que se intensificaban, como si intentaran advertirle que lo que estaba por venir era inconcebible. No me detendré. Gritó, su voz ahora un eco decidido que retumbaba en la penumbra. Con la caja en una mano y el miedo como compañera, se lanzó hacia el núcleo de aquel lugar oscuro. No podía dejar que las sombras la atraparan, no cuando estaba tan cerca de su hermana.
Cada paso que daba era como un grito de desafío a las fuerzas que querían hundirla en la desesperación. Las palabras del hombre de negro resonaban en su mente. Está más allá de ti. Las sombras parecían cobrar vida, dibujando figuras siniestras que danzaban alrededor de ella, haciéndola tambalear. Clara cerró los ojos un instante, apretando la bolsa de la caja con todas sus fuerzas. La energía que pulsaba allí dentro era el recordatorio de que tenía una conexión única con su hermana, un hilo que ni la oscuridad podía romper. «Gabriela, ¿dónde estás?», clamó otra vez, su voz desgarrada, una súplica que atravesó la noche tensa. Y fue entonces que escuchó un leve susurro, un eco lejano pero claramente familiar, una risita que conocía demasiado bien. Clara era su hermana. Con renovada determinación, Clara tomó un profundo aliento, sintiendo cómo la esperanza comenzaba a llenar su ser. Entonces, un estallido de luz brilló frente a ella, como un faro en medio de la niebla. Las sombras se agitaron, revelando una puerta en la espesa oscuridad, pulso de otro mundo. El hombre de negro se interpuso de repente, su mirada feroz. «¿Crees que puedes entrar, pequeña? Hay precios que no puedes pagar, y tú lo sabes». Sus palabras eran veneno, pero Clara no iba a sucumbir. «Haré lo que sea necesario», se atrevió a responder, el fuego de su voluntad ardiendo en sus venas. La luz de la caja pulsó más intensamente a su lado, casi gritando en respuesta al desafío. Clara echó un vistazo atrás. Enrique se había detenido, paralizado por el terror ante el despliegue de sombras. «Enrique, ven. Ayúdame», le gritó, pero él no parecía escuchar. La risa del hombre de negro se hizo eco, resonando en su pecho. «¿Vas a dejarla sola, Enrique? ¿Es este realmente el precio de tu amistad?». Una sombra oscura se lanzó hacia Clara, pero ella levantó la caja, canalizando toda su energía en esa chispa resplandeciente. Un grito colectivo de las sombras la envolvió. La luz respondió, estallando con un destello brillante y vibrante. Clara sintió que el vínculo que la unía a Gabriela crecía, convirtiéndose en una fuerza poderosa que alejaba la oscuridad. «Por Gabriela», rugió con toda su fuerza. Las sombras se retorcieron, gritando su furia, pero Clara no se detendría. La luz la rodeaba ya, llevándola hacia el portal creado por el jardín. De forma inexplicable, se lanzó hacia adelante, atravesando el umbral. Cuando cruzó, Clara se encontró en un mundo vibrante, donde todo parecía detenido en el tiempo. Las luces eran brillantes, como estrellas danzantes que se balanceaban al ritmo de una melodía lejana. Pero era un sitio extraño, y Clara comprendió de inmediato que había solicitado salir del laberinto, pero el coste sería más alto de lo que imaginaba. «Clara», la voz de Gabriela resonó de nuevo, muy cerca. La echaba de menos, pero ahora había algo diferente en el tono. Era un llamado lleno de pánico, una advertencia. «Gabriela, voy», gritó, su corazón palpitando con cada palabra, pero no estaba preparada para lo que vería. A lo lejos, vislumbra una sombra familiar que se acercaba. No era el hombre de negro, ni una sombra del jardín, sino algo que la heló hasta los huesos. Una figura conocida, con el rostro de uno que nunca pensó ver. «¿Cómo es posible?», murmuró Clara, atormentada por la revelación. Las respuestas estaban a punto de desbordarse, y la verdad no sería fácil de aceptar. ¿Qué otras sorpresas le deparaba este mundo paralelo? La realidad que conocía se tambaleaba al borde del abismo, y prontamente, las luces comenzaron a parpadear, como si el tiempo se detuviera en anticipación. El hombre de negro había lanzado su última carta, y Clara se dio cuenta de que el sacrificio aún no había terminado. ¿Qué haría para proteger a su hermana en un mundo donde nada era lo que parecía? Las sombras aún susurraban en el fondo, sedientas de venganza. ¿Podría salvar a Gabriela antes de que este portal cruel cerrara para siempre? Clara retrocedió un paso, la mirada fija en la aterradora figura que se acercaba lentamente. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando como un tambor en su pecho. La figura se lanzó hacia ella, emergiendo de la penumbra. Era su padre, un hombre que había sanado las heridas de su familia y que habían creído perdido por los años de separación. «¿Papá?». Su voz titubeó, llenándose de emociones encontradas. «¿Eres tú?». Su padre sonrió,
pero sus ojos eran vacíos, como si la luz de su alma hubiera sido apagada. Clara, he venido a buscarte. Las palabras se arrastraron, llenas de una extraña carga que afectaba la atmósfera vibrante. Este mundo no es seguro. ¿Qué quieres decir? Gabriela está aquí, la necesito. Clara sintió los hilos de terror enrollarse a su alrededor. La voz de su hermana se volvió cada vez más débil, casi ahogada en medio de las luces danzantes. No puedes quedarte, insistió su padre, acercándose con una sonrisa que ya no parecía familiar. Lo mejor es volver con nosotros a casa. ¿A casa? Clara dio otro paso atrás, aferrándose con fuerza a la caja. Este no es el hogar al que quiero regresar. Si Gabriela está atrapada aquí, yo también lo estaré. No me iré sin ella. La figura de su padre se oscureció, como si se llenara de sombras. Hay cosas que no entiendes, pero yo puedo protegerte. Esta luz humana se alzó hacia la caja, intentando absorber su energía. Las luces alrededor comenzaron a parpadear nuevamente, pero no por su propia voluntad. No. Clara gritó, sintiendo cómo la energía se negaba a ser absorbida. El vínculo que había recuperado con la caja parecía resistir. No volveré a ser una víctima. No ahora. De repente, el jardín comenzó a temblar, como si las raíces mismas del mundo estuvieran gritando en advertencia. Las luces que parecían tan alegres se transformaron en criaturas serpenteantes, retorciéndose a su alrededor, susurrando promesas de engaño. Sin embargo, había algo familiar en sus murmullos, como un eco lejano de su infancia. Clara volvió a llamarla Gabriela, esta vez más fuerte, como si las sombras que las rodeaban intentaran silenciarla. ¡Ayúdame! Gabriela. El grito de su hermana dejó una herida abierta en su pecho. Sin pensar, Clara corrió hacia el palacio de luces, donde la voz de su hermana parecía convertirse en un faro en medio de la tormenta. El rostro de su padre se distorsionaba, tomando la forma de sombras aterradoras mientras clamaba que no lo hiciera. No puedes salvarla. Es un sacrificio que no estás dispuesta a pagar, pero Clara no escuchaba. Se lanzó hacia el núcleo de la nebulosa brillante, decidida a encontrar a Gabriela y liberarla de esas sombras. Mientras lo hacía, sintió la fuerza del mundo a su alrededor cambiar, una presión que parecía aplastarle el pecho, como si el jardín entero supiera que estaban cruzando una línea peligrosa. Te advertí, resonó la voz de su padre, ahora empujada a un grito desgarrador mientras la oscuridad crecía a su alrededor. No olvides el precio que pagaste por estar aquí. Un estallido de luz rodeó a Clara, arrastrándola hacia un lugar donde las risas de su infancia se entrelazaban con el llanto de la angustia. La figura de su padre desapareció, devorada por las sombras que lo habían reclamado, jurando que la protegería. Sin embargo, el eco de su advertencia aún vibraba en el aire. Clara se encontró en una sala repleta de luces titilantes y risas distantes, una especie de festín de recuerdos que amenazaba con consumirla. Observó a Gabriela al fondo, atrapada entre luces y sombras, y el nudo en su garganta se hizo inaguantable. Clara. La voz de su hermana le llegó como un grito de auxilio. Voy a salvarte, lo prometo, exhaló Clara, extendiendo su mano hacia un camino nebuloso, donde podía ver la silueta de lo que parecía ser una puerta. Pero sabía en el fondo que cada paso hacia ella era un acto de valentía y rebelión. Cuando estuvo a punto de atravesar la luz deslumbrante, una sombra emergió de la oscuridad, rozando su piel. La advertencia resonó en su mente. El costo no era solo el de su libertad. Clara, temblando, dio un paso hacia adelante. ¿Estaba dispuesta a sacrificarlo todo? Estaba realmente preparada para lo que vendría, y, al hacerlo, una sombra oscura se deslizó a su lado. Eres más valiente de lo que pensaba, susurró, sonriendo con un rostro desconocido. Pero recuerda, siempre hay un precio y tu historia apenas comienza. Con el final de su frase, la atmósfera comenzó a girar, y las luces se apagaron un instante, como si el tiempo se hubiera detenido por un aliento profundo. Clara sintió el frío helado recorrer su piel y supo que ya no había vuelta atrás. ¿Qué otros secretos se escondían detrás de esta puerta luminosa? El jardín vibrante de luces comenzó a desvanecerse, y Clara sintió que su corazón se aceleraba. Tenía que encontrar a Gabriela, eso era lo único que importaba.
Corrió sintiéndose cada vez más atrapada en un vórtice de ilusiones, la figura de su padre, las sombras acechantes, y sobre todo, el recuerdo del hombre de negro. Gabriela, voy, gritó nuevamente, su voz resonando en aquel lugar surrealista. A medida que avanzaba, el aire se tornaba más pesado, como si el mismo mundo tratara de impedirle acercarse a su hermana. Clara sabía que debía mantener su enfoque y aferrarse a la luz de la caja en su mano. La energía pulsante brindaba un destello de esperanza. Al fin, vio la silueta de Gabriela al fondo, arropada en un manto de luces tenues, y su corazón se llenó de un ardor indescriptible. Clara, llamó su hermana, su voz llena de terror y necesidad. Las sombras que giraban a su alrededor parecían intentar apresarla, pero Clara no retrocedió. La conexión entre ellas era más fuerte que cualquier temor. No te preocupes, estoy aquí, exclamó Clara mientras se lanzaba hacia ella, cada paso más decidido que el anterior. Pero las sombras se movieron, acercándose con un susurro aterrador. De pronto, una sombra se interpuso en su camino, bloqueando el paso entre ella y su hermana. Era el hombre de negro, su sonrisa burlona iluminada por el resplandor que las rodeaba. ¿Realmente crees que puedes salvarla? No tienes idea del precio que deberás pagar para cruzar este umbral. Su voz retumbaba como un eco distante. Clara no podía dejar que el miedo la paralizara. Había llegado demasiado lejos. Gabriela, toma mi mano. Gritó Clara, extendiendo con fuerza su brazo hacia ella. Las luces que 11 fijas se tambalearon por un instante antes de estabilizarse. La figura de su hermana se movía como si estuviera atrapada en un sueño inquietante, y el tiempo parecía disolverse entre sus dedos. De repente, el jardín cobró vida, las sombras comenzaron a azotarlas, y un viento frío sopló con fuerza. No, no voy a dejar que te atrapen, gritó Clara, cerrando los ojos por un momento, y sintió el abrazo cálido de la luz de la caja. Recuerdos de su infancia llegaron a su mente, abrazos, risas, la promesa de que siempre estarían juntas. Fue en ese momento, su mano alcanzó finalmente la de Gabriela. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero a la vez, un calor profundo llenó su ser. Las sombras comenzaron a retroceder, como si no pudieran tocar ese amor que entrelazaba sus manos. Eso es, ven hacia mí, ordenó Clara, y sintió el poder de su vínculo, un resplandor brillante que empujaba la oscuridad lejos. El hombre de negro se lanzó hacia ellas, pero el brillo de la caja se intensificó, creando un escudo protector. Ya no nos puedes vencer. Gritó Clara, su voz resonando pura como un grito de verdad. La luz estalló en un torrente de energía, y en un acto de valor, Clara centró sus pensamientos en el amor que compartía con su hermana. Estamos juntas y no hay fuerza que pueda rompernos, clamó. Las luces a su alrededor se volvieron un torbellino, y sintió cómo la energía las envolvía. Entonces, el jardín se desvaneció, dejando atrás el caos, y Clara se encontró en un vasto campo iluminado por una luz dorada. La presión de la oscuridad y el miedo se disipó lentamente. Sus ojos buscaban a Gabriela, finalmente podían verse. Clara, la voz de su hermana resonó dulce y clara, entre risas y lágrimas. Ambas se lanzaron en un abrazo que parecía eterno, una montaña que las sostenía y las mantenía firmes. Lo hicimos, murmuró Clara, profundamente agradecida de tener a Gabriela de vuelta con ella. Nunca volveré a dejarte ir. Mientras se abrazaban, la sombra del hombre de negro se desvaneció en el aire, como un eco perdido en el viento. Ya no eran más prisioneras de aquel laberinto aterrador. Habían enfrentado sus miedos, y con amor y valentía, habían desmantelado las cadenas que las mantenían atadas. El mundo se transformó a su alrededor y el deseo de un nuevo comienzo llenó el aire. Clara sentía que el viaje que habían recorrido había forjado algo más que una promesa, las había unido de nuevo, listas para enfrentar cualquier oscuridad que pudiera aparecer. Y mientras miraban al horizonte, supieron que el futuro sería luminoso, era hora de regresar. Sin mirar atrás, Clara y Gabriela caminaron juntas hacia la luz, listas para escribir el próximo capítulo de sus vidas. Recuerda, si te ha gustado esta historia y no quieres perderte más como esta, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final.
Y si tienes amigos que necesitan escuchar esta historia, compártela instantáneamente con al menos 5 personas. No esperes ni un segundo más para hacerlo.